Bueno, estimados amigos, ¿cómo están? Un nuevo sábado aquí en Kenoxi Studio de la compañía de Michu Fleischer, quien les habla Gonzalo Moy. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en Cinéfilos, este programa Sí, que ama el cine. ¿Cómo estás, Michu? todo bien. ¿Vos cómo estás? Yo la verdad disfrutando mucho este día sábado, acá como dijiste vos en Kenoxis Studio, de nuevo agradecerle a Vir y a Guille por la buena onda de prestarnos el lugar, ¿no? Sí, Porque impecable, la verdad, como siempre, con las galletitas, el mate, todo. que no tomo. Exacto, que bueno, que ya de a poco seguramente le vas a dar el visto bueno. Y los siameses, los gatos siameses con unos ojos celestes Sí, enormes, de lo más amigables, que se fueron arrimando al sillón y ya son parte de la audiencia aquí en claro. Kenoxis. Bueno, si querés vamos avanzando a la peli que les trajimos hoy. El pie lo habíamos tirado del programa anterior. Así Les es. agradecemos todos los comentarios y toda la participación que están ahí detrás, digamos, del otro lado. Obviamente los invitamos a seguir participando y a compartir, digamos, sus opiniones, cuestiones que quieren que analicemos, que comentemos, sobre todo películas, series y demás. La peli de hoy, más extraño que Ficción. que la ficción, no que la fricción, Fricción. sino más extraño que la ficción, dirigida por Dirigida por Mark Forster. Mark Foster, perfecto, y protagonistas Will Ferrell y Emma Thompson. Sí. Y bueno, ¿querés que los vayamos adentrando un poquito digamos, de qué trató la peli? Claro, dale. Bueno, más extraño que la ficción, o Stranger Than Fiction, como sería en inglés, Ujú. trata sobre la vida de un protagonista que está dentro de una novela que escribe una escritora. Y esta escritora tiene la particularidad de sentenciar unos finales muy apocalípticos a Claro. sus personajes principales y tiene en un momento dado una situación muy apremiante donde se entera que este protagonista, que ella luchaba tanto entre oración y oración, eh, es una persona real. Y entonces la película ahí un poco lo que propone es este choque, digamos, de planos Sí. entre fantasía y realidad. Tal cual, eso mismo te iba a comentar un poco que me parecería interesante de poder debatir, de poder analizar el tema este, ¿no? De que se mezcla la ficción de la realidad, de qué es real y qué no para cada uno, como la vida misma. Porque como dijimos en anteriores películas, uno tiene un lente desde su perspectiva, pero cada uno tiene un punto de vista distinto de lo que es su propia realidad. ¿No? Como, ¿te acordás cuando vos me habías preguntado si existía, por ejemplo, una teoría del todo? Y yo te había dicho que para mí sí, porque, o sea, mi propia teoría, pero vos tendrás la tuya y otros tendrán la de ellos, ¿no? Exacto, es como que hay infinitas teorías o cuántas teorías con personas haya, digamos. No sé cómo eso salió, pero sería una Sí, teoría por persona. Y que todas responden a como una gran teoría que las abarca, ¿no? Porque tiene que haber como esta gran teoría que las abarque para que las teorías sean teorías. Es como por ahí la relación con el padre y los hijos, digamos. Tiene que haber como un padre como para que haya hijos, que a su vez esos hijos después sean padres de otros claro. hijos, y así como se reproducirían las teorías, digamos. Pero todas es como que vuelven o empiezan de una como gran teoría que en definitiva no es una teoría, sino es la realidad. Claro. Eh, y bueno, por ahí acá esto se ve mucho cómo pasa de un plano al otro, de lo real a lo fantástico, y cómo lo vive cada uno, y cómo lo vive Daniel Craig, el protagonista, donde, Harold, en realidad. perdón, Harold, se Sí. me vino Daniel, Harold Craig, como en un principio vemos a este personaje muy meticuloso, muy autómata, muy metódico, muy atado al tiempo, ¿no? Al Sí. segundero, la presencia del reloj, y cómo todo eso va entrando en crisis cuando empieza a imperar o empieza a aparecer en primer plano Ujú. esa voz
que narraba, ¿no? Sí, una voz que no lo dejaba tranquilo. Exacto. Que se cepillaba los dientes, que se levantaba a la mañana temprano para desayunar o trabajar, hacer sus cosas y de repente el protagonista Harold tenía una voz que era, bueno, femenina y le estaba detallando exactamente todo lo que él estaba por hacer, como si fuera narrador omnisciente justamente. Sabía exactamente lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que se le cruzaba por la cabeza antes de que él mismo lo diga. Exacto. Era como esto, muy escalofriante por ahí. O Sí, mete miedo, digamos, por decirlo. Porque esa narradora era la misma escritora que estaba sentada en una habitación en su departamento escribiendo la novela, escribiendo la historia, que resultaba ser la vida y obra de este personaje. Ahora, lo que más choca es que este personaje participaba de la vida real, en la misma vida real de la escritora. claro. Ahora, sobre esa voz, nosotros, cualquiera, tiene como esa narración permanente de por ahí de las cosas que va haciendo o mismo del proceso de decisión, ¿no? Donde tenemos una voz interna que nos aconseja, nos dice qué hacer, nos replantea cosas, nos hace preguntas y por ahí, en la mayoría de los casos, somos solo nosotros quien la escucha. Harold muchas veces repite y dice en una parada de colectivo de lo que fuere, Sí. preguntándole a otra señora si había escuchado cómo la narradora, cómo la escritora había descrito esa escena en la que él se había preguntado algo, nada que ver con la situación, y, y cómo él interroga a quien está al lado para que le confirme que esa voz no solo la escucha él. Claro, y él se desesperaba y le intentaba responder a la voz como si fuera un diálogo, pensando que esa voz lo podía escuchar, pero lo que él no sabía es que era la escritora, supuestamente, que estaba escribiendo la historia de él, y en realidad él pensaba que esa escritora o que esa voz le podía contestar, pero no, la voz simplemente escribía lo que él estaba haciendo, no le contestaba. Es más, la voz podría estar detallando, por ejemplo, no sé, Harold estaba desesperado porque escuchaba la voz de una escritora, por ejemplo, pero no, porque no sabía la escritora que se refería a eso tampoco. Tal cual. Lo que mencionas me parece muy interesante porque tal cual, no había un diálogo. Claro. No es que, o sea, él por ahí le hubiese encantado, le hubiese gustado mucho poder dialogar con esa voz. Pero lo que esa voz hacía era como casi netamente informativo. Era como la narración cruda de los hechos o de los pensamientos o de los sentimientos y nada más. Él por ahí en un momento es como que esto exclama o grita y empieza a decir, ¿quién sos? Decime qué estás Sí. haciendo o bueno, ¿por qué no decís nada ahora? Es como que hay esa apertura a dialoguemos. Mientras más la busca, menos aparece. Es como que dice, respondeme ya, contestame, ¿quién sos? Se empieza a desesperar y ahí la voz no le contesta porque claramente no lo está escuchando. Tal cual, exacto. Entonces, Es realmente una mirada muy microscópica o muy, mm, digamos, que se meta dentro nuestro y nos hace ver que por ahí que cuando estamos más exaltados, enojados o esto, pendientes de lo que pasa afuera, esa voz desaparece. Ahora, esa voz vuelve en el silencio, en esto cuando estamos tranquilos y podemos escucharla con una nitidez que es como si alguien nos estuviese hablando sentado enfrente nuestro. tal cual, y genera lo que vos decís, esto de escalofríos o de tener miedo, de pensar, bueno, entonces si le pasó a Harold, ¿por qué no me puede pasar a mí? De hecho, yo creo que un poco lo que estamos hablando antes de que arranque el programa, esto, ¿no? De que cada uno tiene una voz interna acerca de las cosas. Mismo cuando estamos leyendo un libro o algo, tenemos una voz que nos está leyendo, nos va transcurriendo, mientras va transcurriendo la historia. Totalmente. Y por ahí lo que nos genera como este escalofrío o esta incertidumbre de, bueno, ¿esta voz qué es? ¿O quién es? ¿Es una parte nuestra? ¿Es otra persona? ¿Es una escritora que está narrando nuestras vidas en otro Mm. lugar, en otro tiempo? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Claro. Y ahí llegamos como una definición de esto, como de una fuerza superior que claramente está en cada uno
y simplemente narra las cosas. Es como que no nos influye más que eso. Porque no era que la narradora, digamos, le decía o le señalaba lo que tenía que hacer, sino era como que describía y punto. Las decisiones, digamos, estaban en Harold. Por ahí Harold tenía la tentación de que, bueno, la narradora tome las decisiones y la tenía tan clara, digamos, describiendo las cosas como eran, Sí. porque no decide ella, digamos, la narradora. Pero en repetidas veces se daba cuenta de que Harold era el que elegía y el que decidía, y simplemente la narradora lo acompañaba describiéndole las cosas como eran, que es como un gran favor, digamos. Es como una gran ayuda que alguien te diga, bueno, ¿por qué estás pasando? Como un psicólogo que te Claro, adelanta todo. claro, permanente. Pero bueno, depende de nosotros, digamos, de tener como esa quietud interna, como para darle lugar a esa voz y que realmente nos guíe, nos permite digamos, ver las cosas con mayor claridad. Que en Sí. definitiva, a partir de ver algo con mayor claridad, podemos decidir mejor. Si Sí, y en este estamos... caso, sí, 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 decime. No, esto de que si estamos a las corridas, Ujú. digamos, decidiendo de las cosas, seguramente vamos a obviar un montón de detalles, Claro, pues ya sabemos lo que se viene y... tal cual, importantes, decías. Sí, no, como decía antes, me parece un poco loco también el hecho de que tal vez sensaciones que él tenía, que escribía la escritora, en parte era por esa voz que él escuchaba. Por ejemplo, si él estaba en el colectivo viajando desesperado, tal vez la escritora decía estaba desesperado, pero ¿por qué era esa desesperación? Quizás ella decía que era por otra cosa a lo mejor, y en realidad era porque él estaba escuchando esa voz, por ejemplo, pero Tal ella, cual. ¿cómo iba a narrar? Y sí, estaba desesperado porque estaba escuchando una voz que era yo, hola, la Tal cual. escritora. Sí, no, tal cual. Se vuelve muy intimidante porque es como, por momentos pensás que estás solo, digamos 100%, y resulta que en ese lugar más recóndito, adentro tuyo, existe esta voz que por ahí toma la forma de una persona súper definida, que ve las cosas, que tiene sus opiniones, todo, y de repente es como que te choca el hecho de darte cuenta que en realidad no estás solo, que puedes estar súper, hiper acompañado, digamos, con alguien que te conoce de pie a cabeza. Y ahí está como digamos, esta figura digamos, de creador, digamos, o de creadora, o digamos, de esta fuerza, digamos, que escribe nuestra historia, ¿no? Y por ahí, digamos, avanzando sobre los temas de la peli, hay un momento donde esta voz narra y de alguna manera propone un final, ¿no? Propone un cierre a lo que iba a ser, digamos, la narración de esa historia. Claro. Y Harold Crick tiene, digamos, la oportunidad de participar antes de que eso suceda de ese final, ¿no? Que vendría a ser, poniéndolo en palabras, digamos, concretas, la muerte del Claro, hay que personaje, decirlo. ¿no? Tal cual. Y ahí por ahí es algo como muy interesante para plantearnos qué hacemos, digamos, o cómo nos llevamos con el hecho de aceptar nuestro final, ¿no? Entre comillas, sea cual fuere, no importa, digamos, cuál en definitiva, sino el hecho de aceptar que tenemos un final. Claro, y eso te iba a preguntar a vos justamente, si vos tenés un libro, por ejemplo, en el cual, no sé, te cuentan tu historia desde que nacés hasta que justamente te morís. Vos, Imagínate, abrís un claro, libro y empieza a decir, nació el 12 de mayo en 1991, ¿entendés? En Bécar, ¿entendés? Su papá Alejandro, su mamá María. Pero esta es mi vida, ¿quién la escribió? claro, y vos serías capaz de ir, digamos, a la última página del libro y ahí ver cómo te vas a morir y dependiendo de cuál sea esa muerte, encararla o no. Bueno, se hizo creo que una encuesta hace un par de años y se le preguntaba a la gente si vos pudieses saber cómo va a ser, digamos, tu último día, ¿elegirías saberlo o no? Ujú. Creo que la mayoría había respondido que no.
Eh, porque bueno, es como que de repente te saca como toda la magia o la sorpresa de lo que es cada día. Pero no quiere decir que haya habido algunos que digan que sí. Em, yo no sé por qué, pero siempre me imagino esto, que mis últimos días van a estar rondando eh, por los 80, 80 y pico de años. Pero es como que estoy seteado, digamos, de una manera. Que piensa que todavía me quedan, no sé, más de 50 años. Claro, pero no digo la edad, sino la forma en la cual te vas a morir. O sea, si te dicen, por ejemplo, vas a morir, no sé, porque te va a pisar un camión, porque, no sé, muerte súbita. Ajá. Bueno, eso por ahí sí me gustaría saberlo. Ah, Para confirmar de que no va a haber dolor, ¿no? ok. Pero... ¿Y serías capaz de encararla aún así sabiendo cómo y cuándo te vas a morir? Y pienso que esto tendría que. O sea, no me quedaría otra. No, te puedes suicidar antes. Bueno, pero en realidad no puedo. Porque sí o sí tengo que Claro. elegir la del camión. Si es que escribieron la del camión. Pero en realidad sí, es bastante loco pensarlo porque es quizá lo único que en lo que no decidimos. Y es ahí donde nos chocamos con cómo son las cosas, en definitiva. Cómo es esta gran teoría, cómo es esta única realidad, digamos, o cómo funciona la vida, ¿no? Que tiene un final concreto para cada uno. Ujú. Eh, en filosofía hablan de que es como la única certeza. Y, y por ahí lo interesante que tiene este protagonista, como para replantearse y mirarse uno, es cómo él, a pesar de que las cosas iban muy bien con él, había evolucionado en un montón de cosas que se van a ir enterando, y para eso miren la película, desde lo relacional, desde lo laboral, desde un montón de cosas, él en un momento lo acepta y dice, un final voy a tener, ¿por qué no elegir mi final? Al principio le cuesta igual un poco, dice, pero ¿cómo puede Sí. ser? Porque la verdad que desespera, es como que yo ahora esté en el mejor momento de mi vida, la esté pasando muy bien, tenga, no sé, un novio, estoy viviendo en Miami, un montón de plata, no sé, lo que sea, tengo un estudio de radio ahí, ¿viste? Y yo ahí después, Anoten, chicos. y después ahí como que me entero que, no sé, que me voy a morir mañana, por ejemplo. Y te va a agarrar un poco la desesperación. De última, si estás en un mal momento, como que con todo lo malo que vivís, decís, bueno, no me cambia morirme en el mal momento. Pero si ya está en un muy buen momento, como que quizá al principio le costaba un poco admitir esto, hasta que, bueno, después tiene una conversación con una persona que lo ayuda a entender un poco que estaría bueno que acepte que todos tenemos un final de alguna manera. Tal cual, sí. Cuando decías esto, lo de, digamos, las cosas que quiero conseguir Mm. y bueno, a lo que voy apuntando y mi digamos, mi desarrollo profesional y todo, se me ocurrió pensar en lo que decía un comediante muy conocido, inglés, que hizo la versión de The Office UK. ¿Cómo se llama? Esta película Ah, que no se sé. llama La creación de The Invention of Lying, es en inglés, que es esto de cuando el hombre empieza a no decir la verdad y a partir de ahí a sacarle uso. Sí. Era en un mundo donde nadie podía mentir, digamos, y él de un momento a otro se jacta de que había hablado con Dios y empieza a decir los mandamientos y todo eso le favorecía a él como para tener poder, dinero y salirse de esa posición de fracasado que tenía porque la gente le decía fracasado y eso era lo suficiente como para que él esto dejara de intentar avanzar en su puesto de trabajo mediocre y todo lo que fuere. Reconocido, no me sale ahora. Pero bueno, él es súper ateo Ajá. y de repente lo que dijo es como algo súper inspirador, inclusive para cualquier religión. Dijo, si yo sé, digamos, que me voy a morir, es- tengo todo para vivir, ¿no? Hasta que eso pase. Claro, disfruto todos los días como si fueran los últimos. Exactamente. Porque por ahí la visión, digamos, de la muerte de las religiones en general están como centradas en que la muerte es un paso de una vida a otra, Es ¿no? verdad. Entonces, si yo en realidad mi vida, digamos,
súper plena, digamos, donde voy a alcanzar la felicidad total, es después de la muerte, acá me siento en una silla y espero. Es como que por ahí no te motiva Claro. a todo trapo, como lo hace quizá esta primer visión, digamos, de... Ya me va a salir al final del programa. Ay, me la quería poner a pensar. Yo también estoy viendo mucho en filosofía, en sociología, de Ajá. algunas personas, Epicuro, por ejemplo, y varios, y también hay algo que decía, ¿por qué le vas a tener miedo a la muerte si no sabes lo que es? O sea, uno tiene miedo a lo Ujú. previo que es, pero no le tiene miedo a la muerte en sí, porque si cuando estés muerto ya no vas a sentir nada, supuestamente. Claro. Claro, es un momento en realidad. Eh, digamos, volviendo a lo que decía este comediante, que siempre hace como mucha risa acerca de pasajes de la Biblia, que bueno, que es como un poco se gana la vida, que tiende a ser, digamos, polémico, pero sobre todo creo que es como un, un esfuerzo muy grande que le hace de encontrarle la vuelta para decir no crean esto que quizá hace que ustedes vivan esperando Ujú. o vivan sobreviviendo en realidad, esperando que lo que viene después es lo que tiene que venir y es por lo que todo vale, ¿no? Háganlo ahora, empiecen ahora a vivir, digamos, de la manera que quieren vivir después de su muerte. Aprovechen, digamos, cada segundo en definitiva. Sí, no ver a la muerte como algo malo, como algo negativo, sino, o sea, vos no lo pienses porque hasta que pase tampoco te vas a dar cuenta en ese momento, supuestamente. O Tal sea, cual, vos tenés que estar enfocado en disfrutar hasta ese tramo, hasta que suceda. tal cual. O sea que la muerte vendría a no ser algo bueno ni malo, sino un punto en tantos otros, que uno puede creer que es un pasaje o directamente un punto final. Claro. Em, pero no tiene una connotación, digamos, de bueno o malo, de chico mediano, sino que es un punto al que todos en algún momento vamos a llegar. Ahora, la propuesta del desafío es de qué manera llegamos, ¿no? Haciendo qué cosas, digamos, relacionándonos con qué personas, haciendo qué proyectos, y eso, bueno, marcado desde el momento que arrancamos hasta ese punto. Por ahí es como la sensación de eh, no creo que llegue de la manera que me gustaría llegar, o por ahí esto se me hace muy largo o se me hace muy corto, eh, o para qué voy a hacer todo este esfuerzo si la realidad es que todo termina en la nada, quién me va a recordar. No, la frase que dice, ¿de qué sirve la vida si todo termina en la muerte? También. Claro, por eso, entonces es como que volviendo, digamos, a la película y al Ujú. protagonista, Harold es como que de alguna manera hace las paces con la vida, entendiendo y aceptando su final, porque dice, la verdad que esto logré tantas cosas que es como que acepto las consecuencias de haber tenido una vida, que Mm. es la consecuencia de que la vida tiene un final. Pero un final raro que para mí, según mi criterio, no se merecía porque no es que es el final de su vida realmente. Ahí Mm, es donde se mezcla de nuevo la realidad con la ficción, porque la vida, según quién, o sea, la escritora estaba escribiendo algo de la vida de él y ella decidió que muera o no, en ese caso. claro. Entonces, ¿por qué ella tiene derecho como escritora por su trabajo a que alguien se muera? Alguien que para ella era ficticio, pero en realidad tenía una vida, el pobre Sí, tipo. parece una conversación del Borda por momentos. Si alguien no la vio, realmente dice de qué están hablando. Creo que sí, es como que se superponen muchos planos de realidades, digamos, parciales, que vuelve todo como una generalidad, digamos, de ficción. La realidad es que esta escritora, haciendo por ahí una interpretación como más realista, es una escritora muy comprometida con sus personajes, ¿no? Muy comprometida con su trabajo y por ende con sus personajes. Y al crearlos es como que logra una conexión muy íntima con cada uno de esos personajes,
como si viviesen. O Que en como si realidad está vivieran, diría. el último sobre el cual escribió, que es de Harold, Ujú. terminó existiendo, se dio cuenta que era real. Exacto. Uno puede dudar, digamos, como para mantener todo en un plano real, si es que Harold realmente existía en el mismo tiempo y lugar que la escritora, o era una proyección de la escritora que al escribirlo y conocerlo y crearlo desde todos los detalles, lo veía como una persona real. Como que por ahí el espectador, digamos la audiencia, cuando ve a Harold Crick, en realidad está viendo a través de los ojos de la escritora. Cómo ella imagina ese personaje subiendo al colectivo, despertándose a la mañana, cepillándose los dientes, y después vuelve su mirada al papel y escribe. Sí, es un lente, ahí volvemos de nuevo a lo que tiene que ver con los puntos de vista, que ella lo puede Exacto. ver de una manera, pero tal vez si la historia hubiese sido narrada por otro escritor o escritora, Ujú. quizá te hubieran dicho, no, es un tipo que la verdad que no sé, va al trabajo que no le gusta, pero le pone onda, ayuda a los compañeros con Ujú. las cuentas que necesitan todos los días. O sea, a lo mejor es porque es el punto de vista de esta escritora Ujú. y por ende la película está contada de esa manera. Tal cual. Por ahí, por momentos crees que ese punto de vista puede ser el del protagonista. Y la realidad es que ahí es como difícil distinguir más de un punto de vista que no sea el de la escritora, porque la escritora es como que define prácticamente toda la realidad del personaje, ¿no? Tanto que inclusive narra desde la voz interna del protagonista. Es como que tiene una participación muy fuerte, digamos, muy intensa sobre este protagonista. Entonces ahí es como que por ahí viéndolo en la vida de cada uno digamos, de nosotros, cuán libres nos sentimos, ¿no? Si es que existe o no alguien que está escribiendo Nuestra propia historia. nuestra propia historia, nuestra propia vida, digamos. ¿Qué impacto, digamos, van a tener mis decisiones si alguien lo está escribiendo todo, digamos, cada minuto que vivimos? Y por ahí eso nos hace pensar eh, si nosotros conociéramos a esa persona. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de ir a un departamento, de ir a alguna casa o a un banco de una plaza y hablar con esta persona, con esta Mm. escritora, y que nos cuente el final, o que no, o que nos diga lo que va a pasar la semana siguiente. Claro, eso me parecía interesante de preguntarte también a vos. Estamos a Mm. full con las preguntas. No, Eh, bien. con el tema de la escritora, todos sabemos que, o sea, los que vimos la película, sabemos que ella era exitosa y se destacaba por escribir los cuentos que tengan un final determinado, ¿no? Como Ujú. dijimos antes. Entonces, eso es lo que iba a consultarte, lo que te iba a preguntar, que es, en un punto, si ella tiene derecho o no a matar o no matar al personaje Ujú. que está escribiendo, porque en realidad todos fueron ficticios hasta que se dio cuenta que Harold existía de verdad. Que como te digo, era un pobre tipo, o sea, ella después, Claro. bueno, no voy a contar mucho, pero sabe después quién es, que existe de verdad, y ahí Ujú. tiene que tomar una decisión. Sí, creo que bueno, ahí está un poco los derechos y obligaciones de un creador, digamos, con su objeto, su cosa, su persona creada. Em, no es algo que podamos cambiar, me parece, pero la realidad es que en la decisión, digamos, en la evolución de la decisión que tiene la escritora, ella entra como en una relación, digamos, de mucho cariño con ese protagonista, por lo que ese protagonista logra, ¿no? Y es ahí donde quizá le entrega la libertad, digamos, de tener otro final que no sea el que ella decida. Y ahora, ¿cuál será ese otro final? Por ahí otro escritor continúa esa historia y le da un final. O por ahí eh, el mismo Harold Crick decide su final, Si no, digamos, no podemos spoilear mucho. claro, sobre el momento, no lo sabemos. Eh, pero es como que la escritora, por un acto, digamos, de amor 100%, es como que entrega
su derecho a darle un final. O su posibilidad. No sé si, por ahí, siguiendo tu pregunta, si es que hay un derecho o no, porque, digamos, es creadora, es escritora, es creadora de personajes. Es como que por ahí puede hacer con sus personajes, digamos, lo que quiere. Inclusive sentenciarles un final, porque es como parte de la vida, la parte final, digamos. Eh, pero en este caso es como que ella se siente que por ahí su deber en ese momento es el de entregarle la posibilidad de que él elija o de que otro elija, si es que continúa la historia de este personaje escrita por otro escritor o otra escritora. La verdad es que creo que la escritora en sí se vuelve como muy encariñado y siente que por ahí si le da un final no le permite al protagonista seguir creciendo en todas las cosas, digamos, que había logrado. Sobre todo había logrado ser valiente en aceptar ese final, ¿no? Porque se da cuenta de que sea como sea que él esté viviendo, un final va a tener. Y bueno, él es como que aceptó el que le propusieron, ¿no? Y eso es como muy valiente. Y en el medio también, como dijiste vos al principio, surgen otras cosas, como que él crece, por ejemplo, en ámbitos laborales o mismo también se termina enamorando de una chica que, bueno, la van a ver en la película. Y también a los oyentes decirles que presten atención a un objeto en particular Ujú. que, que es el reloj, porque ustedes tal vez piensan, un reloj puede tener mucho significado en una película, pero nada, se despierta, le suena la alarma, lo ve ahí. No, en realidad no es tan así como parece o como se escucha, sino que hay que prestarle mucha atención porque así como se ve es lo que, digamos, no lo puedo decir bien con palabras, pero tiene importancia desde que empieza la película hasta que termina ese objeto. Por supuesto. Y creo que todos tenemos algo, digamos, sea esta voz o sean cosas que pasan afuera que es como que nos van marcando el ritmo, ¿no? Donde nosotros no solamente pedimos la hora, haciendo alusión al reloj, sino como que buscamos que nos ordene, que nos guíe, ¿no? Y a veces pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser comentarios, y en base a eso es como que nos comparamos con el antes nuestro y con el antes de hoy y podemos ver esa trayectoria donde avanzamos o retrocedimos o estamos más cerca de lo que queremos llegar. Y Harold Crick tiene mucho de esto, ¿no? Él es como que al principio da por sentado un montón de cosas y piensa que la vida es tiempo y nada más. Es esa aguja que empieza y termina en el mismo lugar. Todo muy circular, muy mecánico, y de repente esto, desde el trabajo que hace, desde la manera en que se relaciona, y de repente empieza a descubrir que es como que hay otros tiempos, hay otros órdenes, hay como otras dimensiones dentro de un mismo tiempo, y bueno, y ahí empieza a plantearse toda esta presencia, digamos, súper inquietante, intimidante, y que es la voz esta interna, ¿no? de la escritora y este plano, digamos, de la escritora escribiendo la historia de vida de Harold. Pero bueno, me parece que está buenísima la peli, me parece que son temas súper interesantes y que es todavía mucho más interesante que nos los planteemos como hicimos nosotros hoy, eh, todas estas cuestiones acerca de nuestra voz interna, qué nos dice, cuál es nuestra relación, digamos, con esa voz interna, si es que estamos enojados con esa voz, si es que le hacemos jaque, digamos, apenas nos despertamos, nos tapamos los oídos ilusamente, ¿no? Para no escucharla, o hay como una especie de amistad, hay como una búsqueda, digamos, de esa voz, buscamos momentos en el día o en el fin de semana, Claro. como para escuchar qué nos dice. Tenemos registro de que cuando la escuchamos le pegó en tal cosa, tenía razón en tal otra, es como que sentimos una compañía, sentimos como un acompañamiento de momentos difíciles o de momentos alegres. ¿Cómo sería la relación nuestra, digamos, con esa voz que tiene cada uno, ¿no? Como pudimos ver en Harold Creek en Más extraño que la ficción. Sí, la verdad, muy buena película, a mí me encantó y tiene un análisis muy inteligente, ¿no? Porque de verdad yo en general soy de ver
comedia romántica, ¿viste? O algo más como que me haga reír. Pero es como otro tipo de género, ya hablando un poco más de ciencia ficción, digamos, no Ujú. tan ciencia ficción, pero sí, que me atrapó, porque vos, esto es lo que tiene un poco el cine, ¿no? Ves una Ujú. película de un género que tal vez no es el tuyo, no es tu palo, pero de repente te empezás a copar con todos y te dan ganas Ujú. de ver más y más películas. Y bueno, yo estuve investigando un poco también sobre esta película, que ganó varios premios, Ujú. como que de verdad mucha gente apreciaba esto, ¿no? El análisis inteligente, el argumento Ujú. que había detrás de la misma. Y me parece que el título hace referencia perfecto a todo lo que va sucediendo y a todo lo que fuimos contando. Así que creo que si a mí me encantó la película, que yo la verdad no soy muy fanática de la ciencia ficción, creo que a cualquiera ya le puede gustar. Yo no Sí, entendí tal bien cual. la Bueno, es como la película. frase dice, digamos, no hay más ficción que la realidad. Y por ahí esto, animarse a observar la realidad implica mucha valentía y mucha aceptación, digamos, mucha conciencia de que las cosas son, digamos, de una determinada manera y por ahí dejar de luchar en cambiarlas, digamos, o en no verlas, o en cambiarlas, pero no en el sentido de mejorarse y de crecer, sino cambiarlas en el sentido de negarlas, ¿no? De buscar ver otra cosa, digamos, a lo que la realidad misma te está ofreciendo, te está, digamos, poniendo en posición como para que veas, ¿no? Como para que seas honesto en cuanto a lo que veo es lo que hay y a partir de ahí es como yo, digamos, me instalo de una manera en que eso, digamos, me sirva, ¿no? Y creo que Harold Crick le encuentra esa vuelta y dice, mira, en vez de luchar con que la escritora escriba lo que yo quiero, eh, que me patee el final o que sea otro final o que me dé unos años más con esta chica o lo que fuere, eh, Acepto lo que ella escribe. claro, acepto, digamos, ese orden, digamos, que por algo está, y bueno, y trato de disfrutar lo más que puedo. Y es como que ahí existe, digamos, esa paz, digamos, que emerge, que por ahí es como lo que todos estamos buscando. Así que bueno, la verdad que esto tuvo sus momentos, fue un ida y venida, digamos, fue bastante laberíntico, pero me parece que lo pudimos resolver bastante bien, pudimos exponer, digamos, estos grandes temas que plantea la peli. Los invitamos a verla, sobre todo, a comentarla, a planteársela entre los amigos, entre la familia, a poder hablar del tiempo, a poder hablar de la conciencia, ¿no? A poder hablar la relación que tenemos nosotros con nuestras voces internas, a poder conocernos más, en definitiva, a partir digamos, de estos planteos. Y, y bueno, y los invitamos para el sábado próximo, Así es. para la próxima peli. ¿Cuál vamos a ver, Michu? Vamos a hablar acerca de El Gran Pez, Ajá, que esta película sí que no está en Netflix por los que preguntan, muy bien. pero bueno, después ya les vamos a estar diciendo otros sitios web por los cuales la van a poder ver también, que en realidad... Exactamente, ahí les vamos a ir sugiriendo algunas aplicaciones donde son muy parecidas a Netflix, inclusive gratuitas, donde tienen la posibilidad de descargarse o ver directamente por un streaming online varias películas. Esto lo vamos a ir estando comentando. Y bueno, decía sobre el Gran Pez. Sí, que es en realidad género drama fantástico y está dirigida por Tim Burton, todos lo conocemos, el famosísimo director. Exactamente, un peliculón, la verdad que tiene una crítica muy buena desde lo que hace Tim Burton y desde lo que hacen también con el sonido, ¿no? Tuvieron muchas nominaciones, hablamos de premios BAFTA y premios Oscar por la banda sonora. Así que en esta peli, la anterior, la que acabamos de analizar, no hicimos mucha referencia a la música porque se trataban de voces sobre todo. Claro, ya se van a dar cuenta cuando la vean ustedes, pero no hay mucha música de la Tal cual cual. se puede hablar. Así que, bueno, por mi parte, la verdad, muy contenta de estar otro sábado más acá en Kenoxis Studio. De nuevo, agradecerle a Viri y a Guille la buena onda y a Gonza también la compañía. Por supuesto. Lo mismo digo, Michu, súper agradecido, muy contento, la verdad que estuvo muy bueno el día de hoy.
Y bueno, con toda la pila para encarar la semana, la peli que se viene. Y bueno, los esperamos a ustedes. Sigan ahí sintonizados. Unas gracias gigantes a Kenoxi Studio. Todo genial. Buenísimo, también los quería invitar a entrar a la página www.kenoxistudio.com para que puedan chusmear más ahí acerca de la sala acústica que tienen y todo. Así que están súper invitados. Impecable. Bueno, nos veremos el próximo sábado. Les mandamos un abrazo gigante. Ya saben, cinéfilos del lado del cine.